Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo les va? Bueno, empecemos porque ya no creo que se conecte más nadie. Bueno, hoy vamos a ver el práctico de color, ¿sí? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron ver? Sí, más o menos, profe. Bueno, vamos a ver ahí qué han hecho y qué es lo que les faltó. Ahora les comparto la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, Sí. Bien. Bueno, un poco el objetivo de este práctico es poder clasificar el dolor y poder saber, de acuerdo a esa clasificación, con qué
opciones terapéuticas farmacológicas nosotros podemos contar para poder tratar el dolor, ¿sí? Vamos a trabajar con este caso de esta mujer de 57 años que acude a la consulta porque hace poco más de 3 meses presenta un dolor lumbar, se incrementa en las últimas 2 semanas, limita su vida normal, refiere que el dolor se va a iniciar en la espalda baja y se extiende por el glúteo y muslo derecho. También se acompaña de hormigueo, o sea, parestesia. La paciente está preocupada porque desde un inicio el dolor calmaba con diclofenac 75 miligramos o ibuprofeno, o sea, con AINES, pero refiere que ya no le hacen efecto. El dolor solo le cede parcialmente en reposo y se intensifica cuando se levanta por las mañanas y estira la pierna. Es ama de casa, sedentaria, tiene un índice de masa corporal de 30, o sea, tiene obesidad, es hipertensa y como antecedente de importancia presenta un episodio de trombosis venosa profunda hace 4 meses. Está medicada con acenocumarol, que es el anticoagulante que ya usa por la trombosis, enalapril 10 miligramos cada 12 horas y simvastatina 10 miligramos por día. En el examen físico se hace una prueba de extensión de la pierna, el cual tiene un signo de Legue positivo. O sea, eso indica que es un trastorno lumbociálgico. Bueno, acá lo que le pedía era que pusieran cuál es el diagnóstico de sospecha. ¿Qué pusieron? Pues yo tengo un profe que puede ser una lumbalgia con una posible hernia de disco. Perfecto. O sea, lumbosciatalgia es porque ese es el diagnóstico semiológico. Y como posible causa, una hernia de disco lumbar. Perfecto. ¿Alguien puso alguna otra cosa? ¿No? Bueno, entonces el diagnóstico es lumbosciatalgia y como diagnóstico diferencial, que sería la causa el, de esto, hernia de disco, aplatamiento vertebral, compresión del medio espinal, escoliosis, o sea, cualquier lesión a nivel de la columna lumbar, lesión estructural, va a dar como síntoma esta lumbosciatalgia. ¿Estamos hasta acá? Sí, doc. Bien. Sí, profe. Bueno, ¿qué estudio se les va a solicitar? Si ustedes tienen un paciente con una lumbosciatalgia que es de difícil manejo, o sea que no cede o es difícil controlar con analgésicos comunes, ¿qué estudios le van a pedir? Una resonancia, radiografía. Bien, primero empezamos por lo menos complejo a lo más complejo, ¿sí? Primero se va a pedir una radiografía. Si en la radiografía nosotros no vemos ninguna lesión ósea, acuérdense que la radiografía principalmente nos va a mostrar lesiones óseas. Si no vemos ninguna lesión ósea, tenemos la resonancia, ¿qué ventaja tendría sobre la radiografía? ¿Qué ventaja tiene la resonancia sobre la radiografía en cuanto a lo que podemos ver? ¿Qué La es más resonancia. específica, profe?
O sea, podemos ver partes blandas y la médula Eso, espinal también. principalmente eso. Vamos a ver partes blandas de todo lo que son las articulaciones vertebrales y si hay o no compromiso de la médula espinal o las raíces nerviosas, ¿sí? Bueno, se le pide un laboratorio completo, la radiografía de columna y la resonancia magnética. También se puede pedir tomografía, pero eso es en el caso de que yo no tenga disponible la resonancia, porque la tomografía es menos sensible en cuanto a la definición de lesiones de partes blandas que una resonancia. Bien, la otra pregunta que me pedía era definir dolor crónico y realizar la escala analgésica de la OMS. Bueno, esta es la definición, no nos vamos a demorar mucho en esto, vamos a decir que el dolor crónico es un dolor que persiste o se repite en un periodo de más de 3 meses, o cualquier dolor que persiste más de un mes después de haberse resuelto la lesión tisular aguda, o aquel dolor que acompaña a una lesión que no cicatriza, ¿sí? Entonces, esa sería la definición del dolor crónico. ¿Cuáles son las causas? Cáncer, artritis, diabetes, otras lesiones como hernia de disco, torsión de ligamentos, dolores crónicos primarios como dolor neuropático, fibromialgia, cefaleas crónicas, o sea que hay cualquier lesión crónica que produce una inflamación tisular nos va a dar como causa dolor crónico. Escala analgésica, ¿sí? Tenemos, esta me gusta más, esta diapositiva. Depende de donde ustedes hayan leído, por ahí van a encontrar que la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud tiene 3 o 4 escalones. No sé qué encontraron ustedes. Profe, Sí, yo encontré encontré ese mismo, esta profe. Esta de 3, bien. ¿Alguien encontró alguna de 4 escalones? Sí, Doc, yo encontré una de 4. Bueno, ¿y el cuarto qué sería? Vendría a ser como un dolor insoportable, en teoría. O sea, el primer escalón sería leve, el segundo moderado, el tercero severo y el cuarto insoportable. Bien. Y en cuanto a las opciones terapéuticas, en el primer escalón ponemos analgésicos comunes, o sea, AINES. En el segundo escalón, en el primer escalón, perdón. En el segundo escalón, opioides débiles. En el tercer escalón, opioides potentes. Y en el cuarto que vos pusiste, Ahí en el cuarto salían métodos invasivos y coanalgésicos. exactamente, esa, ¿cómo se llama? Esta opción de cuarto escalón es para esos dolores que son muy difíciles de manejar con opioides potentes, donde ya se recurren a métodos invasivos, generalmente quirúrgicos. Cualquiera de las dos escaleras analgésicas están bien. Generalmente nosotros usamos esta de 3, por lo que el objetivo de nuestro práctico es farmacológico, o sea, las opciones farmacológicas llegan hasta el tercer escalón, pero el que puso el cuarto está bien, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de esto, de la escalera analgésica de la OMS? No, profe. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a clasificar al dolor del paciente, obviamente después de haber semiografiado el dolor, en si es leve, moderado o severo, ¿sí? De acuerdo a eso vamos a estadificar en qué escalón está y vamos a iniciar con los tratamientos que propone la Organización Mundial de la Salud según esa escalera, ¿sí? No es que
sí o sí tenemos que empezar siempre del primer escalón, o sea, siempre tenemos que empezar con AINE, y si no funciona, subir a opioides débiles, y si no funciona, subir a opioides potentes, ¿tá? Entonces, si yo clasifico que mi paciente está en un segundo escalón, directamente inicio con opioides débiles. Fíjense en que aquí en las opciones terapéuticas, farmacológicas, si mi paciente está en el primer escalón, vamos a usar AINES, y fíjense que dice con o sin coanalgésicos o drogas coadyuvantes. En el segundo escalón, opioides débiles, como por ejemplo la codeína o la dihidrocodeína, con o sin coadyuvantes. Y en el tercer escalón, opioides potentes como la morfina, acá también está el fentanilo, la oxicodona, con o sin coadyuvantes. ¿A qué llamamos coadyuvantes del tratamiento de dolor? Eso se puede agregar según las características del dolor en cada escalón. Cuando vieron la clase, ¿qué vieron sobre drogas coadyuvantes? Profe, son los medicamentos que se ayudan para aumentar la eficacia del opioide. Bueno, pero no solamente el opioide, porque acá en el primer escalón, que no hay opioides, también se pueden usar los coadyuvantes. Las drogas coadyuvantes, ven que acá voy a ver si los puedo, pero puedo abrir un PowerPoint y así las anotamos. Las drogas coadyuvantes son drogas que no son per se analgésicos, pero que pueden colaborar en el tratamiento de algunos tipos puntuales de dolores, ¿sí? Vamos a abrir el PowerPoint. Acá puede ser que entran, por ejemplo, los corticosteroides o Exactamente, eso es lo que les anticonvulsivos, pongo esos. ahora. Bueno, ahí ven en mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Entonces, drogas coadyuvantes del dolor. Lo primero que tenemos que recordar es que no son analgésicos, ¿sí? No son analgésicos. ¿Cuáles son? Ahí vamos a tener, por un lado, corticoides. Por otro lado, bifosfonatos. Por otro lado, anticonvulsivantes y antidepresivos. ¿Sí? Principalmente son esos. Entonces, ninguno de estos 4 grupos de drogas son en sí analgésicos, o sea, ninguna de sus funciones, ustedes ya vieron la clase de corticoides, vieron los bifosfonatos, no vieron todavía anticonvulsivantes ni antidepresivos. Pero ninguna tiene como función ser analgésico, ¿sí? Pero en situaciones especiales vamos a tener que cumplen funciones analgésicas.
¿Cuáles son esas situaciones especiales? Por ejemplo, ¿en qué caso el corticoide va a servir como un tratamiento coadyuvante del dolor? O sea, es un tratamiento que va a estar asociado al tratamiento analgésico y que va a colaborar. Cuando la causa del dolor es principalmente inflamatoria. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los corticoides tenían 4 efectos farmacológicos? Eran antiinflamatorios, antialérgicos, inmunosupresores y antitumorales. Bueno, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un traumatismo en la vía pública, con una lesión, o sea, una fractura con una fractura a nivel de un cuerpo vertebral, desplazamiento de la vértebra, toda esa lesión inflamatoria perilesional compromete la médula espinal, ¿sí? Puede haber una compresión de la médula espinal por el estado inflamatorio perilesional. El corticoide, al disminuirme ese tejido inflamatorio, me ayuda a controlar el dolor. Entonces yo, por ejemplo, en ese caso, podría usar un opioide. Como son dolores importantes, estaría en el escalón número 3, le daría un opioide potente como la morfina, más dexametasona, que es el corticoide que más se utiliza como coadyuvante del dolor, como antiinflamatorio. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Y por qué el corticoide es un coadyuvante? Sí, Doc. Bien, o sea, no es para cualquier dolor. Los bifosfonatos. ¿Se acuerdan de los bifosfonatos? Ya tuvieron clase de bifosfonatos, ¿no? De osteoporosis. ¿Sí o no? Sí, Pues yo me profe. perdí en el programa. Bueno, Sí. entonces, los bifosfonatos, ¿cuál era la función que cumplían los bifosfonatos? Inhiben la resorción ósea. Bien, inhiben la reabsorción ósea. Entonces, ¿para qué tipo de lesiones que provocan dolor ustedes creen que el bifosfonato es una buena opción? ¿En algún dolor de tipo óseo, una fractura puede ser o no? Bien, pero una fractura no común, una fractura patológica por osteoporosis puede ser una buena opción, ¿sí? O por ejemplo, un paciente con un cáncer de pulmón que tiene una lesión osteolítica en una vértebra o en un hueso, y esa lesión osteolítica produce una fractura patológica. Entonces, siempre que hay una desmineralización ósea con una fractura patológica o aplastamiento vertebral, el bifosfonato va a ser una buena opción, ¿sí? Sí, profe. Entonces ponemos lesiones osteolíticas barra osteoporosis. ¿Sí? Anticonvulsivantes y antidepresivos. En estos dos casos, nosotros los vamos a usar como drogas coadyuvantes para dolores neuropáticos. Por ejemplo, un paciente con una hernia, como este que estamos viendo el caso, una hernia de disco, una compresión medular y esa sensación
del dolor neuropático que tiene o urente o quemante o la parestesia, eso mejora, no mejora con el analgésico, mejora con estas drogas anticonvulsivantes y antidepresivas. Principal, ¿y por qué? Ya cuando veamos la clase de anticonvulsivantes, que ustedes vean el mecanismo de acción, que es principalmente bloquear, o de los que se usan como la carbamazepina, es bloquear los receptores de sodio, los canales de sodio, entonces eso hace que la propagación del impulso se bloquee, o los antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos, son los que, sí, que se usan para este tipo de dolor neuropático. Puede ser que las benzodiazepinas entrarían como terapia coadyuvante. Las benzodiazepinas no, en realidad las benzodiazepinas no tienen, no son coadyuvantes. Por ahí lo que lo podés usar asociado a un tratamiento analgésico como para calmar la sensación de ansiedad que da el dolor crónico, pero no va a ser algo que te va a ayudar a controlar el dolor. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quedó claro cuáles son las drogas coadyuvantes? Que en realidad no son analgésicos, que lo podemos asociar a los analgésicos de acuerdo a la intensidad del dolor y a la escalera de analgésica de la OMS, según el tipo de dolor o el tipo de causa que esté desencadenando el dolor. ¿Sí? Sí, Doc, se entendió. Bien, bueno, volvemos al caso clínico entonces. Entonces nosotros estábamos acá. La pregunta ahora, bueno, acá un poco les describo un poquito. Fíjense, el primer escalón son AINES, pero dentro de lo que es el abanico de los AINES, nosotros tenemos AINES menos potentes y AINES más potentes. Entonces, yo puedo decir, voy a usar aspirina, paracetamol, ibuprofeno, sobre todo si el paciente tiene cuadros de dolor asociado a fiebre, porque son tres drogas que tienen buena función antipirética. Voy a usar AINES más potentes, como el ibuprofeno, el naproxeno, diclofenaco, ketorolac, sobre todo cuando hay cuadros de inflamación que provocan el dolor. Y estos dos que son dentro del grupo de los AINES más potentes, como la indometacina o el piroxicam, cuando hay cuadros inflamatorios refractarios, o sea que no mejoran con estos de segunda línea. ¿Sí? A la indometacina la vimos la semana pasada cuando vimos el tratamiento de la artritis gotosa aguda. ¿Por qué la mencionamos ahí? Porque la indometacina es uno de los AINES más potentes que existen y la artritis gotosa aguda es una reacción o provoca una reacción inflamatoria importante. Entonces tenemos que usar AINES importantes. Entonces, todas estas opciones están dentro de lo que es el primer escalón. La otra pregunta que les hacen es, ¿en qué escalón de tratamiento deberíamos colocar a nuestro paciente y qué tratamiento farmacológico elegiríamos? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que, según lo que hemos hablado hasta ahora, en qué escalón estaría mi paciente? Y estaría entre un 2 y 3 porque ahí comentaba de que estaba influyendo en su vida cotidiana, el Bien, dolor que ya no o sea, se ve en no, los primeros analgésicos. coincidimos que no es un dolor leve, ¿sí? O sea, estadio, aparte ya viene usando AINES, que es nuestra opción terapéutica para el escalón 1, y no estaría funcionando. Entonces, bien, entonces entre el 2 y el 3, ¿cuál creen que sería el lugar donde ponemos a nuestro paciente? En el escalón 2, profe. En el escalón 2, ¿sí? Yo también lo pondría en el escalón 2. ¿Ah? Entonces, lo ponemos en el segundo escalón.
Si lo ponemos en el segundo escalón, ¿cuál sería la opción terapéutica? Analgésicos débiles. O sea, opioides débiles, perdón. ¿Sí? Ahí el de elección es el tramadol. Y también se le va a recomendar otras medidas no farmacológicas como la quimioterapia rehabilitadora, calor local, etc. Bajar de peso, que esto le va a ayudar a controlar el dolor. Bueno, estas son preguntas un poco más teóricas, mucho no nos vamos a demorar porque ya lo han visto en la clase. Cualquier duda la ven. ¿Cuáles son los receptores? Sepan que tenemos 3 tipos de receptores opioides, los mu, los kappa y los delta. Cada receptor tiene una ubicación principalmente a nivel del sistema nervioso central y la médula. Y acá vemos en este cuadrito en esta columna los diferentes opioides, y con crucecita van a estar marcados si son agonistas, o sea, tienen la capacidad de activar el receptor mu, delta o kappa, y cuánto, ¿sí? Por ejemplo, la morfina es una agonista de los 3 receptores, pero tiene mucha más potencia sobre los receptores mu. El fentanilo igual, el receptor mu es uno de los receptores más potentes en la actividad analgésica, por eso son estos que tienen más cruces en los receptores mu, son los que coinciden que son los opioides más potentes, ¿sí? Esta es la clasificación que vieron en la clase. Se clasifican en agonistas puros, agonistas, antagonistas mixtos, agonistas parciales y antagonistas. ¿Tá? Entonces, agonistas puros son aquellos pacientes, aquellos opiáceos que van a tener un efecto solamente estimulador de los receptores. Lo vamos a clasificar según su actividad en potentes y débiles. Los de potentes tengo, dentro de los potentes, los de vida media corta, como el fentanilo, sufentanilo, remifentanilo, la morfina, hidromorfina, oxicodona. De vida media larga, la metadona, levorfanol. Y los débiles, la codeína, el tramadol, la dihidrocodeína y el dextroproposifeno. Después tenemos otro grupo que son agonistas antagonistas mixtos. ¿Por qué se llaman así? Porque van a ser agonistas de algunos receptores y antagonistas de otros, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el que más se usa es la nalbufina. La nalbufina, como es agonista-antagonista, en realidad tiene una acción analgésica menor que los agonistas puros. Y tenemos los agonistas parciales, como la bupremorfina. ¿Se acuerdan del concepto de agonistas parciales que lo vimos el año pasado? ¿A qué llamamos agonistas parciales? Miren que en el final de terapéutica se preguntan conceptos de farmacocinética y dinámica que vimos el año pasado, así que no se desentiendan de eso porque eso se pregunta. El agonista parcial era una droga que tenía afinidad con el receptor, pero que iba a tener efecto, pero no alcanzaba el efecto máximo, ¿sí? O sea que la buprenorfina es una droga que va a tener un efecto analgésico, pero nunca va a ser el mismo que los agonistas puros. Por lo tanto, es una opción que yo voy a tener como para usarla en el nivel 2 de la escalera analgésica. Y los antagonistas, naloxona, naltrexona, recuérdenlo esto muy bien, porque esto es lo que son los tratamientos que vamos a utilizar para la intoxicación por opioides.
¿Sí? Utilización de opioides. Los opioides podemos utilizarlos como analgésico, antidiarreico, antidisneico y antitussígeno. ¿Sí? Como analgésico lo podemos usar todo. Como antidiarreico, principalmente la loperamida, que lo vimos cuando vimos digestivo. ¿Por qué la loperamida se va a usar como antidiarreico y no como analgésico? ¿Qué característica farmacocinética tiene la loperamida que no permite ser un analgésico? ¿Están? Sí, Doc, pero no me Sí, profe. acuerdo la respuesta. Bueno, anoten ahí. Buscar por qué la loperamida es un antidiarreico y no es un analgésico. La codeína principalmente es el opioide que lo podemos usar para la tos crónica como antitussígeno. Y este antidisneico, la morfina, en realidad, porque la morfina al deprimir el centro respiratorio, los pacientes que tienen problemas respiratorios ya severos, les quita la sensación de falta de aire, ¿sí? Esto principalmente es el por qué usamos la morfina en los pacientes terminales, donde respiran mal, saturan mal, pero le quita la sensación de falta de aire o de asfixia. Efectos adversos de opioides. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Como los efectos adversos de los glucocorticoides. Tenemos los frecuentes, los esporádicos y los infrecuentes. Dentro de los frecuentes, agudos, náuseas, vómitos, somnolencia, inestabilidad, confusión. Los crónicos, o sea, con el uso de varios días, estreñimiento, náuseas y vómitos. Como la náusea y los vómitos son los dos principales efectos adversos más molestos y son frecuentes, o sea que lo vamos a ver casi en todos los pacientes, yo me tengo que adelantar y evitar que los tenga, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a evitar que tenga náusea? Le voy a asociar, si voy a usar opioides, sobre todo potentes, en un paciente voy a asociarlo a metoclopramida. En el caso del estreñimiento, desde el primer día que empiezo el tratamiento con opioides, le voy a indicar una dieta rica en fibra y puedo usar laxantes osmóticos como el lactulón, la lactulosa, ¿sí? Dentro de los esporádicos tenemos sequedad de boca, inquietud, prurito, sobre todo la morfina provoca mucho prurito. Podemos tener alucinaciones y mioclonía. Las alucinaciones principalmente las vamos a tener en aquellos viejitos, de los más viejitos, que son los que más propensos tienen a tener alucinaciones con los opioides. E infrecuentes, depresión respiratoria, cuadros demenciales, que eso generalmente lo vamos a ver a dosis alta, ya rozando la intoxicación. También podemos tener rigidez muscular, hipotermia, alteraciones neuroendocrinas, miosis y convulsiones. Esto, obviamente, estos dos últimos, que son la miosis, las convulsiones o el coma, ya van a estar asociadas principalmente a intoxicación por opioides, que eso lo vamos a ver en dosis supraterapéuticas, no a la dosis que utilizamos para tratar el dolor. Bueno, lo que decíamos recién, ¿cómo vamos a manejar la constipación? Siempre la idea es prevenirla. Como sabemos que es un efecto adverso frecuente, desde el minuto 1 que ponemos el opioides, vamos a indicarle una dieta rica en fibra o también laxantes osmóticos. Y las náuseas y vómitos, principalmente un antiemético, el que más usamos es la metoclopramida. Signos y síntomas de intoxicación agudas con opioides. Esto lo van a ver mucho mejor cuando cursen toxicología, ¿sí? Porque esto es una
urgencia toxicológica y se lo va a ver principalmente en aquellos pacientes que usen esta droga en dosis supreterapéutica, o sea, por accidente o por intención. Vamos a tener periodos de apnea. Recuerden que el gran peligro de estas drogas son el paro respiratorio, porque deprime el centro respiratorio, colapso circulatorio, somnolencia, flacidez, coma, sería el estado más grave. En la semiología vamos a ver miosis puntiforme. Son dos causas únicamente que tenemos una miosis tan marcada que la pupila queda como un puntito. Una es la intoxicación por opioides y la otra es la hemorragia pontina. Hipotensión arterial, bradicardia, hipotermia, edema de pulmón no cardiogénico, y termina con coma y depresión respiratoria y la muerte, ¿sí? Entonces, estos son los síntomas que van a aparecer ante un cuadro de intoxicación. Recuerden que siempre que usemos el opioide dentro de un paciente que está presentando un dolor y en dosis terapéutica, esto no va a suceder. ¿Qué hacemos cuando hay una intoxicación? Usamos los antagonistas. De acá de esta lista vamos a recalcar dos, la naloxona y la naltrexona. Estos son los antagonistas que tenemos disponibles para tratar la intoxicación del opioide. La naloxona principalmente tiene un efecto más corto. Si se lo doy por vía oral, que no sería una opción si mi paciente está con depresión del sensorio, atraviesa poco la barrera, el sistema nervioso central, por lo tanto va a ser me va a servir, si se actúa a nivel periférico, para mitigar o disminuir algunos efectos adversos como los gastrointestinales, el prurito, las náuseas y los vómitos. La naltrexona es más eficaz por vía oral, tiene una duración más larga, fíjense, de 24 horas, y esta principalmente lo vamos a usar por vía oral como parte del esquema de deshabituación de adictos a opioides, principalmente a la heroína, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre los dos antagonistas? Sí, doc. Bien. Bueno, las interacciones que tienen los opioides. En realidad no son clínicamente muy significativas algunas de ellas. Vamos a ver que la actividad analgésica va a estar modificada si mi paciente lo consume junto a otros inductores enzimáticos como los barbitúricos o el tabaco. Esto es importante, el punto número 2, ¿sí? Todo compuesto depresor del sistema nervioso central va a potenciar el efecto de los opioides. Yo les había dicho recién, cuando vimos los efectos adversos, que la depresión respiratoria era un efecto más bien tóxico, que lo íbamos a observar con dosis supreterapéuticas, salvo que se asocie a otro depresor del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, opioides con neurolépticos, opioides con alcohol, opioides con benzodiazepinas, potencian el efecto sobre todo y me aumentan el riesgo de depresión respiratoria, ¿sí? Y la meperidina y el tramadol, lo ideal es que no deben modificarse con medicamentos, sobre todo antidepresivos, que van a modificar la actividad serotoninérgica por el riesgo de síndrome serotoninérgico, que ahora lo vamos a ver cuando veamos antidepresivos, en qué consiste y cuáles son los fármacos que los pueden tener. Pero en realidad son esos dos, o sea, evitar combinarlos con antidepresivos que actúen con el sistema serotoninérgicos y evitar combinar con cualquier otra droga que sea depresora del sistema nervioso central por el riesgo de depresión respiratoria. Bueno, ¿alguna duda?
No, doc. Bueno, entonces, Profe, una consulta. sí, La dosis del tramadol es 50 a 100 mililitros por vial. el tramadol viene sí, viene bioral solamente, ¿sí? En comprimidos o en gotas, ¿sí? En comprimido pueden venir solos o asociados a paracetamol, como una cocción. Cuando se usa en gotas, los preparados farmacéuticos son de vida media corta. Entonces, lo que sucede es que tienen que usar dosis más frecuentes, generalmente se lo da entre cada 4 o 6 horas. Yo encontré Siempre, 50 a 100 mililitros cada 5 horas. claro, pero esos son los mililitros. Lo que tiene la dosis del tramadol va entre 30 a 50 miligramos cada 12, cada 8 horas. ¿Sí? Entonces, la cantidad de mililitros o la cantidad de gotas que vos le vas a dar va a depender de la concentración del producto comercial que vos uses. ¿Entiendes o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Los comprimidos vienen generalmente de 35 asociado a 350 miligramos de paracetamol. Entonces eso vos lo usás cada 12, cada 8 horas. Siempre vos tenés que titular es buscar la dosis, la menor dosis que calme el dolor al paciente. ¿Y eso por qué es la menor dosis? Porque recuerden que los opioides tienen, que no lo mencionamos acá en la diapositiva, tienen como efecto adverso la tolerancia. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto, el concepto de tolerancia que vimos en farmacología general, que era la disminución gradual del efecto cuando se usaba un medicamento por tiempo prolongado? Bueno, este es el mejor ejemplo de tolerancia. Entonces, los pacientes que a lo mejor empiezan usando 20 gotas de tramadol cada 6 horas, a lo mejor al mes ya usan 40 gotas cada 4 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo va disminuyendo el efecto. Entonces, los opioides tienen tolerancia a su efecto analgésico. Pasa lo mismo con el bioral. Y con todos los opioides. Mientras más potentes sean, más tolerancia puede aparecer. En cuanto a la morfina también se titula la dosis. ¿Qué quiere decir que se titula la dosis? Esperen que hacemos acá. Vamos a sacar esto. Entonces, tengo mi paciente que se interna, no sé, supongamos que tiene un cáncer de mama terminal con metástasis ósea y se interna para control del dolor. Entonces voy a usar morfina. Cuando yo tengo un dolor de difícil manejo y lo interno para manejarla, siempre la opción va a ser endovenosa. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner 30 miligramos, la ampolla de morfina tiene 10, serían 3 ampollas. La vamos a diluir en 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica y eso va a pasar a 21 microgotas por minuto. 21 microgotas por minuto quiere decir que ese compuesto de 500 mililitros pasa en 24 horas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Entonces yo le voy a decir a mi paciente que cada vez que sienta dolor me avise porque yo le voy a dar un rescate. Entonces vamos a hacer
dosis de rescate, que generalmente es el 10% de la dosis diaria, o sea que yo le voy a dar 3 miligramos endovenoso en bolo cada vez que el paciente lo pida. ¿Está? Entonces, yo voy a ir anotando cuánto necesitó. Entonces, supongamos que mi paciente necesitó un rescate a las 10 de la mañana, necesito otro rescate a las 14 horas, otro rescate a las 20 horas y otro rescate a las 23. ¿Sí? Entonces yo sumo al día siguiente, esto sería día 1. ¿Sí? Al día siguiente, ¿qué va a pasar? Yo voy a, antes de preparar esta mezcla de morfina, en el día 2, voy a darle los 30 miligramos que tenía, más le voy a sumar lo que necesité en el rescate. Necesité 3 miligramos acá, 3 acá, 3 acá y 3 acá. O sea, necesité 12 miligramos más. Entonces, como la ampolla viene de 10, le voy a poner 10 miligramos más. O sea que en total voy a preparar 40 miligramos en 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica a pasar en 24 horas, o sea, 21 microgotas. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, Y profe. le sigo diciendo, bueno, usted dígame cada vez que le duela y vamos viendo, le voy haciendo rescate. Como acuérdense que nosotros estamos tratando un síntoma que es totalmente subjetivo y cada persona tiene un umbral doloroso diferente, yo tengo que adecuar mi tratamiento farmacológico a ese paciente en ese momento puntual. Por eso es que hacemos esto. No hay una dosis fija. Entonces hago rescates. Entonces supongamos que necesito 3 rescates. A las 10 de la mañana, a las 18 horas, y a las 24 horas. Entonces, en el día 3, yo le voy a poner los 40 miligramos que venía el día anterior, más necesito 9 miligramos, porque son 3 rescates de 3 miligramos cada uno. ¿Sí? Le pongo otra ampolla de 10, sería 50 miligramos. Y le digo, avíseme, el tercer día no tiene rescate. Rescates, no lo necesito, se sentía sin dolor, ¿sí? Entonces, mi paciente está necesitando 50 miligramos de morfina por día para controlar su dolor. Esto que se hace, que a veces demora varios días en poder identificar cuál es la dosis, se llama titulación de la morfina. Y es importante porque me va a permitir adecuar la dosis, que el paciente no sufra dolor y a su vez disminuir las posibilidades de efectos tóxicos porque no le voy a estar dando una dosis mayor a la que necesita. ¿Sí? Ahora, hay una característica farmacocinética importante de la morfina que es pregunta de examen. ¿Cuál es? Si ustedes se tienen que acordar algo de la farmacocinética de la morfina, ¿cuál es? Que la morfina tiene una vida media, perdón, que la morfina tiene una biodisponibilidad muy baja. ¿Sí? Me puedo olvidar la vida media, que es corta, me puedo olvidar un montón de cosas, pero lo que yo tengo que recordar es que la morfina tiene una biodisponibilidad oral baja. Entonces, ¿por qué doy esto? Porque este paciente que me calma el dolor y lo estoy manejando bien con 50 miligramos de morfina endovenosa, cuando yo lo quiero mandar a la alta, si no recuerdo que la morfina tiene una biodisponibilidad baja,
lo mando con 50 miligramos de morfina por vía oral y vuelve a las 12 horas muerto de dolor. Entonces, generalmente, cuando yo paso de una vía endovenosa a la vía oral, tengo que duplicar la dosis. Entonces yo lo voy a mandar con 100 miligramos de morfina por día. Porque sé que de los 100 que le voy a dar, se va a absorber menos de la mitad. ¿Se entendió esto o no? Sí, Doc. Sí, profe. Sí. Como la morfina tiene una vida media cortita, entre 4 a 6 horas, entonces yo le voy a dividir los 100 miligramos en, supongamos que vamos a probar cada 6 horas. Si lo doy cada 6 horas, ¿cuántas tomas diarias va a hacer? 4. ¿Sí? Entonces yo divido 100 dividido 4, entonces le voy a dar 25 miligramos cada 6 horas. Es lo mismo que darle 100 por día. Y vuelvo a titular, también le voy a dar dosis de rescate vía oral que vaya anotando, porque esto es un cálculo que lo saco de acá. ¿Se entendió? Sí. Sí, Doc. Bien. Entonces, la dosis de los... ¿Esto por qué se los muestro? Por lo que hablaba el compañero recién de la dosis del tramadol. La dosis de los opioides, nosotros siempre la tenemos que titular para todos. ¿Qué quiere decir titular? Voy a ajustar la dosis según el umbral doloroso de ese paciente puntual. Tengo que buscar la menor dosis necesaria para controlar el dolor. ¿Por qué la menor? Porque yo sé que ese va a ser mi piso. Voy a tener que estar cada tanto subiéndolo porque los opioides tienen tolerancia. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. ¿Sí? Cualquier cosa preguntan el otro jueves o preguntan en el foro. Bueno, muy bien. Chao, hasta el jueves. Gracias, profe. Chao,